Dios es bueno todo el tiempo. Hoy continuamos tras las huellas del apóstol Pablo y queremos introducirnos en este día en la cuarta etapa de nuestro viaje con Pablo. Ya hemos visto en la primera etapa por qué es que Pablo escribe esta epístola a los romanos. En la segunda etapa nos habla de la universalidad del pecado, de que todos, absolutamente todos somos pecadores, que tenemos una naturaleza pecaminosa, que el pecado está impregnado en nuestro ser. Pero también en la otra etapa nos da la solución de Dios para este problema del pecado que es la gracia. Somos salvos por gracia y somos justificados por fe. El apóstol Pablo movió cielo y tierra para demostrar que la salvación es un don de Dios. Ahora, en esta cuarta etapa en nuestro viaje con el apóstol Pablo, él nos va a introducir en cómo hace Dios para justificar a los pecadores. Y no solamente eso, sino que también nos va a aclarar y nos va a dar los tips de cómo debe de vivir el creyente, porque ya es justificado por fe. ¿Cómo debe de ser la vida del creyente? Amigo, amiga, en el primer versículo del capítulo 6, que es donde nos vamos a introducir en este momento, el apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esta pregunta lo dirige en una forma directa, porque habrán muchos, como también lo hubo en sus tiempos, que pensaran que como ya no estamos bajo la ley, como la ley lo único que nos demuestra es si pecamos o no, que la ley no nos transforma, no nos salva, que es por gracia que nos salvamos, entonces podemos hacer y vivir la vida como nos plazca en gana. Podemos seguir pecando porque la misma palabra dice que cuando hay pecado abunda la gracia. Y de esa forma es como Dios se glorifica. Pero el apóstol Pablo ve esta idea como una insensatez, como un pensamiento aberrante. Porque lo primero que debe de venir a nuestra mente es que nuestro Dios es un Dios santo y odia el pecado. Lo primero que debe de venir a la mente es que cómo es posible que podamos pensar eso si Dios no le agrada el pecado. Y que si fuera así, sería realmente una aberración el mensaje del Evangelio. Pero la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios no se contradice. Así que el apóstol Pablo en el versículo 2 nos dice, en ninguna manera. ¿Por qué los que hemos muerto al pecado, cómo viviremos aún en él? En una forma contundente, en una respuesta retórica, el apóstol Pablo responde con otra pregunta. ¿Cómo es que nosotros que creemos en el Señor vamos a vivir aún en el pecado? Y saben, el apóstol Pablo
dice que es la sola idea de que el pecado pudiera de alguna manera ser un estilo de vida del creyente es una aberración. Dios es santo. Es cierto que tenemos una naturaleza pecaminosa y el hecho de que nos hemos convertido, eso no quiere decir, y en ningún momento el apóstol Pablo lo dice, que nunca más vamos a hacer ningún acto pecaminoso. Lo importante aquí es que al haber aceptado a Cristo, nuestra inclinación ahora es hacer su voluntad. Y en el momento en que pecamos, sabemos que podemos acercarnos confiadamente y caernos de rodilla ante la cruz buscando gracia y perdón. La ley no nos salva. La ley nos muestra que estamos pecando. Lo que nos salva es gracia. Y somos justificados porque creemos en lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo. Los cristianos no amamos el pecado, pero nuestro Dios es un Dios misericordioso y en Él abunda la gracia. Qué hermoso saber que Dios es bueno. Qué hermoso saber y poder confiar en Él, de que Él es misericordioso y de que Él es fiel. Y que nosotros, que somos justificados por fe, que creemos en Él y que creemos que somos salvos por gracia, no nos inclinamos al pecado. Pero cuando pecamos y caemos de rodillas buscando gracia y perdón, Él con sus brazos abiertos nos recibe y nos levanta. Bendito Dios. Gracias, Señor, gracias. Te alabamos y te exaltamos y toda la honra sea solamente para ti. Gracias, Señor, por tu amor inefable. Gracias, Señor, porque hoy tú nos recuerdas que somos de gran estima para ti. Bendito Dios. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes. Les hablo Marcel Richards.